Buenas tardes a todos mis compañeros. A continuación voy a explicar la tarea 5 del curso de proyectos de ingeniería. Pertenezco al grupo 25 eh, y voy a iniciar con la explicación de las dos transacciones que tengo que hacer para este punto. Entonces voy a iniciar con estas transacciones, que una vez actualiza el salario de un ingeniero, la otra es actualizar la responsabilidad, la tabla asignación proyectos ingeniero. Entonces vamos a ver, se puede resolver. Aquí tengo mi base de datos que se llama compañía de ingenieros. Tengo tres tablas. Estas tres tablas. Entonces voy a iniciar con las consultas. Primero selecciono la base de datos con la que voy a trabajar. Compañía de ingenieros. Esta consulta. Ya hemos ingresados a esa tabla. Aquí tengo la consulta, la cual voy a explicar a continuación. Entonces aquí indicamos que hemos seleccionado todas las columnas de la tabla de ingeniero. La I se utiliza como un alias para referenciar la tabla de ingeniero. Y eh, especificamos que los datos provienen de la tabla ingeniero para referenciar a la tabla de consulta eh, pues la tabla de ingeniero, de la redundancia. Aquí en esta otra línea utilizamos join eh, para unir la tabla de ingeniero y la tabla de asignación de proyectos. La condición de unión indica que se debe unir las filas donde el valor de la columna ID ingeniero en la tabla ingeniero es igual al valor de la columna ingeniero en la tabla de asignación de proyectos. Y aquí agregamos una condición a la columna utilizando la cláusula where, seleccionando solo las filas donde el valor de la columna ID proyecto en la tabla de asignación ingeniero es igual a 2 para este caso. Vamos a copiar la consulta y nos trae el ingeniero en el ID número 2, que es María Rodríguez, y en la avenida B 426, teléfono tal, profesión ingeniero eléctrico, el puesto ocupado ingeniero de sistemas, el número de identificador es 2456 y el salario es de este salario. Y esto sería todo con la primera transacción. Voy a continuar con la segunda, la cual ya la tengo copiada, que es la siguiente. Entonces aquí indicamos que se seleccionan todas las columnas de la tabla proyectos. La P se utiliza para signos de alias. Aquí indicamos que los datos provienen de la tabla ingeniero, del tabla proyectos, bueno, de la tabla proyectos, y se utiliza el alias de P para referenciar la tabla que vamos a consultar. Y realizamos una operación de unión con el join entre las tablas proyectos y la tabla asignación de proyectos. La condición de on indica que se debe unir las filas donde los valores de la columna ID proyecto en la tabla proyecto es igual al valor de la columna ID proyecto en la tabla asignación de proyecto de ingeniero. Eh, con el where agregamos una condición a la consulta utilizando para seleccionar solo las filas donde los valores de la columna ingeniero ID ingeniero en la tabla de asignación de proyectos es igual a 4.
La vamos a ejecutar para ver si nos funciona. Aquí vemos que sí. Nos trae el ID proyecto con el ID 4 en lugar del proyecto que es Barranquilla y el presupuesto asignado para este proyecto. Ahora vamos a continuar con el siguiente, el cual ya sería una transacción. Aquí voy a actualizar el salario del ingeniero realizando la siguiente operación. Aquí indicamos que vamos a actualizar los datos de la tabla de ingeniero. No de y aquí especificamos que vamos a actualizar la columna, en este caso la columna salario, la nueva asignación del valor, el salario actual multiplicado por 1.1, lo que efectivamente lo que va a aumentar el salario en 10%. En, y aquí indicamos que bueno, aquí con el where eh, solo nos va a actualizar el salario que el ingeniero que tenga el ID número 2. Lo vamos a ejecutar y ya vemos que la transacción fue exitosa. Entonces, esta fue exitosa, vamos a seguir con la siguiente transacción. Y aquí vamos a actualizar la tabla de asignación de proyectos. Eh, según, según la columna responsabilidad, vamos a actualizar el nombre del rol. Para este caso le pusimos nuevo rol. Y le vamos a actualizar al ingeniero que tenga el ID número 3. Lo ejecutamos y vemos que afectó una columna, una fila. Esto sería todo por el trabajo. Muchas gracias por su atención.